Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema que está relacionado con lo que ustedes vieron antes. Ustedes ya estudiaron en el curso eh, aspectos relacionados con los planetas y los cuerpos menores del sistema solar. Y ahora nosotros vamos a hablar un poco sobre, bueno, cómo se formó el sistema planetario. Em, Vamos a ver a continuación una, una lista de los temas que vamos a ir tratando en forma muy somera. En una clase no podemos pretender abarcar todos los detalles, pero para este curso que pretende dar una idea general, espero que sea suficiente. Vamos a empezar entonces con ideas sobre la formación del sistema solar, un poco vamos a ir a la historia y después vamos a terminar viendo algunos casos particulares que tienen que ver con formación de la Luna, de dónde proviene el agua que existe en la Tierra, fundamentalmente en los océanos, en los casquetes polares. Y vamos a finalizar esta presentación sobre qué observaciones pueden a nosotros darnos una cierta seguridad de que nuestra teoría de formación del sistema solar funciona bien. Y eso lo provee el descubrimiento, una de las cosas notables de las últimas décadas, de discos protoplanetarios que alrededor de otras estrellas. Vamos entonces a continuar mostrando un panorama del sistema solar para ver cuáles son las propiedades que a nosotros más nos interesan para tratar de formular una teoría que explique esta estructura particular del sistema solar. Como ustedes ya lo han visto en las clases anteriores, el sistema solar se compone de la estrella central, el Sol, rodeado por una serie de planetas, 8 planetas conocidos, cuyas órbitas son bastante regulares. Y cuando nosotros decimos bastante regulares, quiere decir que son casi circulares y casi coplanares. A los planetas se agregan una cantidad de cuerpos menores eh, que nosotros los agrupamos en asteroides, objetos transneptunianos, cometas, y también los propios planetas tienen, la mayoría de ellos, satélites a su alrededor. Como ustedes ven, en el diagrama de más abajo están los tamaños comparados de los planetas y vemos eh, claramente que hay planetas de tamaño más pequeño, que son los denominados planetas terrestres, entre los cuales está la propia Tierra, y planetas de mayor tamaño que nosotros denominamos planetas jovianos o planetas gigantes. Bueno, vamos a ver a continuación, en la siguiente slide, una, un cuadro de algunos valores numéricos de datos que nos van a interesar. Bueno, eh, por supuesto, no se pretende que ustedes conozcan estos números al detalle, simplemente vamos a resaltar algunos valores. Ustedes ven en los planetas, por ejemplo, los radios de los planetas, como lo que veíamos antes, como algunos son de pequeños tamaños y otros tienen dimensiones mucho mayores.
Fíjense en un dato que sí es importante señalar, que es el de la densidad. La densidad del material es un valor promedio de la densidad del material que compone cada planeta. Esa columna, que yo se la voy a señalar por acá, ustedes ven que para que tengan una idea, si no conocen demasiado de valores de la densidad, el agua que nosotros tomamos como referencia tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Quiere decir que, por ejemplo, la Tierra, que tiene una densidad media de 5,5 gramos por centímetro cúbico, lo que está queriendo decir que el material de la Tierra es 5,5 veces más denso que el agua. Pero ven ustedes que los planetas que son de mayor tamaño son a su vez aquellos que tienen menos densidad. Incluso la densidad media de Saturno es menor que la del agua. Bueno, como ustedes ven, está después las últimas columnas son para el periodo de rotación de cada planeta. Ustedes ven que son variados y en última instancia, en la última columna está para el número de satélites, que hay planetas que tienen un número grande, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen menos, pero siendo estos planetas tan lejanos, no podemos decir en este momento que todos sus satélites han sido descubiertos. Posiblemente estos números se amplíen con el paso del tiempo. ¿Qué propiedades podemos entonces resumir del sistema solar? Bueno, la primera importante es que el Sol concentra casi toda la masa del sistema solar. El 99,9% de toda la masa del sistema solar la contiene el Sol. Lo otro que ya mencionamos antes, que los planetas se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los terrestres y jovianos o gigantes, y que existen otras poblaciones de cuerpos menores, cometas, asteroides, objetos neptunianos. Y esto entonces le podemos agregar, que ahí no dice, pero lo mencioné antes, la regularidad de las órbitas de los planetas, es decir, el hecho de ser casi circulares y coplanares. Muy bien, entonces a la hora de formular una teoría que explique satisfactoriamente el sistema solar, nosotros tenemos que tener en cuenta estas propiedades. Bueno, vamos entonces a hacer un poco de historia. Como las primeras teorías, por lo menos teorías con fundamento científico sobre el origen del sistema solar, surgieron en el siglo XVIII. El tema es que cuando nosotros observamos el cielo, nosotros en esas noches sin luna podemos percibir la presencia de nubes eh, que se encuentran en el cielo estrellado. Acá, por ejemplo, si ustedes ven la imagen de la izquierda, ahí se ve la Cruz del Sur, esas 4 estrellas que se destacan, más brillantes son la Cruz del Sur, y en la parte inferior hay una zona oscura, y eso es una de esas nubes, una nube que son nubes, ahora se sabe, nubes de polvo y gas, que son muy comunes en el medio interestelar. Bueno, entonces conocida esas nubes, la idea que le surgió a Laplace, Laplace, un famoso astrónomo y matemático francés del siglo XVIII, que la contracción de esa nube, de una de esas nubes por su propia gravedad, habría llevado a la formación del sistema solar. Por hablarse de la contracción de una de esas nubes interestelares,
A esta teoría se le conoce como la teoría nebular, o de acuerdo al autor que la propuso, teoría nebular de Laplace, o a veces también se amplía y se dice teoría nebular de Kant-Laplace, agregando a Kant, que fue un famoso filósofo alemán contemporáneo de Laplace, que también especuló sobre la idea de formación del sistema solar por la contracción de una de esas nubes. Bueno, muy bien. Entonces, para ir más a los detalles este, de cómo se iría, evolucionaría desde una nube de materia de esa difusa en el medio interestelar a un sistema planetario. Las etapas serían, como se describe acá, primero debido a la autogravitación de la propia nube, empezaría una fase de contracción, y eso llevaría a que a medida que va contrayendo, va girando más rápidamente, eh, y al girar más rápido va adquiriendo una forma achatada, en donde en la parte central queda el material que formará el Sol, el astro central, y a su alrededor queda un disco de materia. Ese disco de materia a nosotros ahora le llamamos disco protoplanetario, y en ese disco de materia, al principio de polvo y gas, el polvo se irá acumulando, formando pequeños objetos que nosotros denominamos los planetesimales. Esos planetesimales son como los ladrillos, los bloques que van a formar posteriormente los planetas. La manera que se van acumulando es simplemente porque es tanta la cantidad que las colisiones mutuas son muy frecuentes, y como resultado de esas colisiones mutuas van quedando agregados cada vez de mayor tamaño. Ese proceso de acumulación va aumentando hasta que al final lo que termina quedando son una serie de planetas en órbitas regulares y coplanares, y esta peculiar estructura es el resultado de que los planetas se forman en ese disco de materia, en el plano ecuatorial, contenido en el plano ecuatorial de la propia estrella. Bueno, entonces, esta es la teoría en esencia propuesta originalmente por Laplace, por Kant y Laplace. Y yo le voy a agregar un elemento de la física. Sé que muchos de ustedes no han estudiado física, o por lo menos no han estudiado física desde enseñanza secundaria, pero de todas maneras es una ley muy fácil de recordar, que es la conservación, una ley de conservación de la física, que es la conservación del momento angular. El momento angular es el producto de, como ustedes ven, la distancia de un objeto al eje de giro por la velocidad y por la masa del objeto que gira. Y lo que dice que esta cantidad, este producto se tiene que conservar. Olvídense ustedes de este ángulo, sería en este caso en una órbita circular, sería el producto de la distancia r por la velocidad, que sería tangente, por la masa de esta partícula, y que se conserve. Entonces ustedes lo ven, que se conserve esta cantidad que se llama momento angular, significa que si nosotros disminuimos r, o sea, esta partícula se acerca
al eje central o al objeto central en el caso del sistema solar. Entonces, para mantenerse esta cantidad, si R disminuye, tiene que aumentar la velocidad. Y eso significa mayor velocidad de giro. Por eso entonces es un principio bien conocido de la física que una cantidad que se contrae y que está en rotación, entonces al contraerse va a rotar más rápidamente. Y rotar más rápidamente significa que se va a ir achatando, adquiriendo la forma de un disco. Bueno, parecía que todo iba bien. La teoría se encuadraba en lo que se observaba, pero empezaron a haber dificultades que llevaron a que por mucho tiempo la teoría nebular de Laplace no fuera aceptada del todo y se propusieron teorías alternativas para el origen del sistema solar. La más popular, que estuvo en boga por un tiempo, fue la presentada por el astrónomo británico Jeans. ¿Y cuál era la objeción a la teoría nebular? Era de que al formarse los planetas por la contracción gravitacional, el Sol debería quedar rotando mucho más rápidamente de lo que se observa. En realidad, el Sol rota muy lentamente, completa una revolución en torno a su propio eje en un poco más de 27 días. Y eso entonces no era lo que predecía la teoría nebular de Laplace, que lo que predecía era que el Sol tenía que quedar con una velocidad de rotación muchísimo más rápida que esa. Bueno, entonces Jeans partió de un concepto totalmente distinto, asumiendo que el sistema solar fue el resultado de un encuentro del Sol, que al principio no tenía ningún planeta, el Sol estaba aislado, y tuvo un encuentro con una estrella, y la estrella al pasar cerca, ¿qué pasa? Por la fuerza de atracción gravitacional levantó una marea en la superficie del Sol y esa marea se extendió como una especie de lengua y al extenderse se fue enfriando y condensando en distintos cuerpos que fueron los planetas que quedaron entonces en órbita alrededor del Sol. Bueno, esta teoría que rivalizó con la de Laplace estuvo en boga por un tiempo y lo que tenía de particularidad era que si el Sol si el sistema solar se había formado de esta manera, hubiera sido un proceso totalmente azaroso, o sea que dependió de que hubo un encuentro con una estrella cercana, si no el Sol nunca hubiera tenido planetas y nosotros no hubiéramos estado aquí ahora para comentar estas teorías. Pero bueno, finalmente se volvió a la vieja teoría de Laplace, porque se pudo explicar esas objeciones como que el Sol quedara con una rotación mucho más lenta de lo que debería haber quedado. Ahora también se sabe que hay otros procesos físicos que nosotros llamamos procesos de fricción en el gas o viscosidad, que hacen de que eso es un proceso de fricción en el gas o rozamiento y hace que finalmente el material que queda en el Sol tenga menos velocidad de rotación que lo que predecía originalmente la teoría de Laplace. Quiere decir entonces que todo marcha igual como lo había imaginado Laplace,
con la contracción gravitacional, pero llega un momento que la viscosidad o la fricción gaseosa lleva mucho de este material que vaya cayendo hacia las regiones interiores, donde esa materia va siendo acretada por el Sol o el protosol, o sea, el Sol en formación, en tanta cantidad incluso de que hay materia excedente que termina siendo expulsada hacia las zonas polares, o sea, perpendiculares a la dirección del disco, en lo que nosotros llamamos flujos bipolares. Algo que es interesante señalarlo, ha sido observado en muchas estrellas jóvenes, o sea, de que ahora hay evidencia observacional que estos flujos bipolares son parte de la formación de estrellas y de discos protoplanetarios y sistemas planetarios a su alrededor. Bueno, entonces, en ese proceso iría formándose en el disco protoplanetario, como antes habían señalado antes los planetas, y quedaría entonces el sistema planetario dispuesto alrededor en forma regular. Bueno, entonces esta en esencia, toda esta serie de cuadros indica sería la teoría estándar en grandes rasgos de cómo se acepta en la actualidad la formación del sistema solar. Bueno, vamos a hacer un poco de imaginación. Vamos a suponer que en una máquina del tiempo nosotros nos trasladáramos hacia el origen de la formación de nuestro sistema solar. Ahí tendríamos entonces los planetas todavía no están formados, está el Sol acá en el centro, tapado por el disco, donde hay mucho polvo. Ese polvo entonces bloquea casi totalmente la luz solar. Y nosotros vemos que en ese polvo ya se están formando los pequeños objetos sólidos que cuando adquieren ya tamaños, dimensiones kilométricas, nosotros denominamos los planetesimales. Esos van a ser los bloques de formación de los planetas. Bueno, y en la actualidad nosotros podemos tener evidencias de que esos procesos de formación de esos bloques o planetesimales por partículas que se han recogido en la estratosfera que provienen del espacio exterior, o sea, lo que sucede es que cuando pasan cometas o asteroides y fragmentos ingresan a la atmósfera, esos se desintegran, entonces partículas van cayendo hacia la Tierra y algunas de esas partículas han podido recoger con aviones que vuelan a grandes alturas, especialmente adaptados para recoger estas partículas. Y ustedes pueden observar claramente esa estructura esponjosa y ver que son como conglomerados de partículas que se han ido agregando entonces producto de esas colisiones en el disco protoplanetario primitivo. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos detalles más con respecto a este disco protoplanetario. Bueno, nosotros teníamos, si vamos a hablar ahora de sus propiedades físicas, todo un gradiente de temperaturas. Acá nosotros cerca del Sol vamos a tener temperaturas muy altas, la temperatura va a ir cayendo y va a ser muy frío en las regiones más distantes. El material en el disco planetario va a haber todo el material que ahora encontramos en los planetas, entre ellos los distintos tipos de minerales, silicatos esencialmente, y algunas sustancias volátiles
Sustancias volátiles son aquellas que condensan a temperaturas bajas y son esencialmente compuestos de hidrógeno, como el agua, el amoníaco, el metano o el monóxido y el dióxido de carbono. Todos esos materiales son muy comunes. En particular, el agua es el más común. Y el agua entonces constituye un producto clave, una sustancia clave en nuestro estudio del sistema solar. No solamente por la importancia que tiene el agua para el desarrollo de la vida, por ejemplo, sino para la formación de los propios planetas. Entonces, los planetesimales, habíamos dicho que son la parte sólida del disco protoplanetario que se fue aglomerando en los objetos que nosotros denominamos los planetesimales. En el caso de las zonas más calientes, el agua estaba en forma de vapor, o sea, como parte gaseosa, entonces el agua no se incorporó a los planetesimales. Los planetesimales quedaron entonces solo como componente de roca. Existe sí una zona acá donde algo de agua pudo haber sido incorporado a los minerales, o sea, hay minerales que se denominan silicatos hidratados, porque en su composición química entra la molécula del agua. Solo de esa manera pudo haber algo de agua sido incorporada a la parte sólida, o sea, a los planetesimales. Pero nosotros llegamos a un límite en el disco protoplanetario que nosotros llamamos la línea de nieve, en que tiene la característica desde el punto de vista físico que hacia afuera la temperatura es lo suficientemente baja para que el vapor de agua pueda condensar en hielo. Entonces, en estado sólido, ese hielo puede entrar a formar parte de los planetesimales. Quiere decir que acá va a haber una gran diferencia. Mientras estos planetesimales formados en la zona interior, dentro de la línea de nieve, va a ser de pura roca, los planetesimales formados en la parte de afuera del disco van a tener en su composición también hielo. Y eso va a alterar bastante la composición de esos objetos formados en esa zona. En particular va a haber mucha más materia para formar los planetesimales. Muy bien. Y eso se va a reflejar entonces en que cuando nosotros observamos los objetos, en la zona interior de la región planetaria, en la zona exterior, vemos características distintas, mientras que los objetos en la zona interior son rocosos, por ejemplo en el caso de los asteroides, y no encontramos hielo en su superficie. Los objetos que provienen de la zona exterior, como es el caso típico de los cometas, que algunos los observamos cerca del Sol, pero provienen de la zona exterior y seguramente se formaron en la zona exterior, vemos que hay abundante gas y la sustancia que predomina en su composición es el hielo. Y eso lo vemos nosotros también en los planetas, por supuesto, mientras que los planetas interiores son, podríamos decir, secos, compuestos por rocas y en sus zonas centrales han emigrado a la parte metálica de los minerales, formando núcleos de hierro y níquel. Nosotros vemos que los planetas gigantes hay mucho hielo
e incluso mucha componente gaseosa. La componente gaseosa es los gases dominantes que existían en el disco protoplanetario y en el propio Sol, que son el hidrógeno y el helio. Y otra vez entonces notamos las diferencias enormes que hay en la composición química de estos dos tipos de planetas. Y esto explica también hacer materiales más livianos, porque las densidades medias de los planetas gigantes son bastante menores que las densidades medias de los planetas terrestres. Quiere decir que toda nuestra visión de formación del sistema solar puede explicar estas distintas propiedades. Bueno, entonces nosotros decíamos que se formaron como resultado de la contracción gravitacional de la nebulosa primitiva, se formaron los planetas en órbitas regulares, pero también existían, yo les había dicho antes que también además de los planetas existían poblaciones de cuerpos menores. Esencialmente esas poblaciones de cuerpos menores están confinadas en dos cinturones que nosotros le llamamos, acá está ampliada la zona interior del sistema solar, el cinturón de asteroides, que está localizado fundamentalmente entre las órbitas de Marte y Júpiter. Acá solo se pone en el diagrama de abajo la órbita de Júpiter y en el interior acá tenemos la órbita de Marte. Y el cinturón exterior de la órbita de Neptuno, que es el cinturón transneptuniano. Y esos cinturones de materia residual que no llegaron a formar un planeta han sobrevivido desde los orígenes del sistema solar hasta nuestros días. Por supuesto, esto no son poblaciones de tiempo de vida indefinida, sino de que están en una lenta evolución, si bien son esos discos de materia son bastante estables, por eso los seguimos observando en el presente. Algunos de sus objetos van escapando y cuando escapan nosotros los vemos, en algunos casos los podemos ver pasar cerca del Sol. Acá, por ejemplo, en este diagrama nosotros vemos otra visión de la formación del sistema solar, donde muchos de esos objetos vemos que van a estar, su evolución lo va a llevar a que sufran perturbaciones violentas de los planetas, fundamentalmente los planetas gigantes, que lo van a terminar eyectando de la región planetaria. Y esos objetos que son eyectados fuera de la región planetaria, terminaron formando un reservorio de objetos proveniendo de la región planetaria exterior y de la zona transneptuniana. Podemos presumir que son ricos de hielos. Así que nosotros consideramos que lo que se formó es un reservorio de cometas que nosotros le llamamos la nube de Oort. Ese reservorio de cometas es lo que provee los cometas que nosotros observamos pasar de tanto en tanto cerca del Sol, y no vamos a ir a los detalles porque no podemos en el curso, pero la manera que hay para que puedan penetrar alguno de esos cerca del Sol es por perturbaciones de estrellas que pasan cerca del Sol, que mueven las órbitas de algunos cometas
de manera de que lo redireccionan hacia la vecindad del Sol, donde nosotros lo podemos observar desde la Tierra. Acá en los diagramas de la derecha ven cómo eso sería. Acá tendríamos primero una órbita distante de un cometa en el reservorio este de la nube de Oort. Pasa una estrella, como ustedes ven acá, perturba la órbita del cometa y al perturbar la órbita del cometa, el cometa se sumerge en la cercanía del Sol y ahí podría llegar a ser observado desde la Tierra. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahora nosotros hemos hablado sobre el mecanismo de formación del sistema solar y hemos visto cómo este mecanismo de formación, descrito originalmente por Laplace, la teoría nebular de Laplace, puede explicar muchas de las características físicas que nosotros observamos en los planetas y en las poblaciones de cuerpos menores. Eso no nos dice nada sobre cuál es la antigüedad del sistema solar. Para eso nosotros tenemos que ir a otra clase de datos y no fue una tarea fácil porque, por supuesto, nosotros solo vivimos en un momento de la vida del sistema solar y del universo muy breve, y nosotros no somos testigos de la época en que se formó el sistema solar. Quiere decir entonces que, a falta de elementos, las primeras ideas que había sobre la antigüedad de la Tierra y de todo el cosmos provenían de la religión. Por ejemplo, en el caso de los cristianos, de lo que decía la Biblia. Y de ahí, respecto a los relatos bíblicos, se había hecho una estimación de que la edad del sistema solar tenía que ser de unos 6.000 años. Bueno, esta edad tan breve, proveniente de relatos bíblicos, fue puesta en tela de juicio en el correr de los siglos XVIII y XIX, esencialmente por los estudios paleontológicos y geológicos. O sea, el hallazgo de fósiles en esa época y el estudio de algunos procesos geológicos, como por ejemplo la formación de capas sedimentarias, sugerían que la profundidad a que aparecían los fósiles y el tiempo que llevaba a formar una capa de sedimento encima del fósil requería escalas de tiempo muchísimo mayores que esos 6.000 años. Y por lo tanto, la Tierra debería tener una edad que habría que medirla en decenas o cientos de miles de años. Bueno, entonces esas ideas fueron evolucionando en el siglo XIX y ya se empezó a ver que el relato bíblico no colmaba, digamos, las evidencias que se tenían cada vez mayores, y la forma definitiva de poder datar el sistema solar surgió en el siglo XX con el desarrollo de la geocronología, que es el método más preciso que nosotros tenemos para datar el tiempo de formación de las rocas. Le voy a explicar muy brevemente en qué consiste este método. Primero le voy a decir, aclarar que en la Tierra, por ejemplo, las rocas que hay en nuestra superficie no provienen de los orígenes mismos del sistema solar, porque la Tierra, la corteza terrestre, ha estado en continua evolución. Quiere decir que las rocas terrestres son rocas mucho más jóvenes porque se han ido reprocesando
con el paso del tiempo muchas veces. Quiere decir que si nosotros queremos medir la edad del sistema solar, las rocas terrestres no nos sirven para este fin. Lo que nosotros tenemos que utilizar son los meteoritos, que son rocas que se han mantenido, se han preservado prácticamente puras desde los orígenes mismos del sistema solar. Meteoritos son recogidos en la superficie terrestre. Acá tenemos un caso importante, un meteorito que se recogió hace unos 50 años en México, que es el meteorito de Allende, que se puede clasificar como un tipo de meteorito denominado condrita carbonosa, lo cual alude a que es rico en carbono. Bueno, nosotros entonces, si queremos proceder a medir la edad de la roca más antigua, y por ende la edad del sistema solar, nosotros tenemos que ir a estas rocas como el meteorito de Allende, que se han preservado desde el origen mismo del sistema solar. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la datación por el método de decaimiento radioactivo? Eso viene desde nuestro conocimiento de la física nuclear, que hay elementos que tienen isótopos inestables, que nosotros llamamos radioactivos. Estos son, por ejemplo, el potasio, potasio 40, el rubidio, el torio y el uranio, que con el paso del tiempo decaen. Estos se les llaman isótopos padres y decaen en isótopos estables hijos. Por ejemplo, el potasio 40 decae en argón 40 o en calcio 40, el rubidio 87 en estroncio 87, el torio en plomo, liberando helio, y el uranio también en este plomo. Con vidas medias que son muy largas, como ustedes ven acá, en miles de millones de años. Podemos decir que casi todos están en el orden de algunos miles de millones de años o varios decenas de miles de millones de años. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, muy brevemente se lo voy a explicar, que es muy fácil de entender. Nosotros tomamos una roca y medimos qué cantidad de uno de estos isótopos contiene y cuánto contiene, qué cantidad contiene del padre, del isótopo padre, y qué cantidad contiene del isótopo hijo correspondiente. Y quiere decir, por ejemplo, si tomamos el primer caso, que es del potasio 40, que decae en argón 40 o calcio 40, nosotros lo que tenemos que hacer es medir qué cantidad tiene de potasio 40 y qué cantidad tiene argón 40 y calcio 40. Cuanto mayor es esta cantidad con respecto a esta otra, quiere decir que ha transcurrido más tiempo y por lo tanto hay mayor antigüedad de la roca desde el momento en que se formó. Y entonces, esencialmente es eso como nosotros vamos a medir la edad. Bueno, hecho esto y aplicado este método a una gran cantidad de meteoritos, se puede encontrar, no vamos a ver los detalles, acá están las edades obtenidas para distintos tipos de meteoritos. Para todos da que el sistema solar tiene una edad de formación de unos 4.600 millones de años. Como ustedes ven, es mucho más de lo que las estimaciones que provenían del relato bíblico. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ya resolvimos también este problema. Y vamos ahora a ver, visto entonces los aspectos generales de formación del sistema solar, algunos casos particulares de formación de otros objetos dentro del sistema solar. Bueno,
Por ejemplo, nosotros tenemos el caso del origen de la Luna. Bueno, esto se ha discutido bastante y sobre el origen de la Luna se han propuesto varias teorías al cabo de los años. Una de esas teorías era la de captura, o sea, de que lo que asumía que cuando se formó el sistema solar, la Tierra capturó a un planetoide de su vecindad por atracción gravitacional y entonces eso fue lo que constituyó la Luna como satélite. Nosotros planetoides le llamamos a aquellos objetos que han en el disco protoplanetario que se han acumulado la suficiente masa para poder decir que van en camino a convertirse en planetas, aunque todavía no tienen la masa suficiente. Bueno, entonces esa es una de las teorías. Eso, esa teoría de la captura de un planetoide podría explicar ciertas similitudes que se observan en la Luna y la Tierra en lo que respecta a su geología, en particular al contenido de ciertos isótopos, pero por ejemplo no podía explicar que la Tierra tuviera un núcleo metálico de hierro níquel de gran tamaño y la Luna no lo tuviera. Otra teoría que se formuló fue que la Tierra y la Luna se formó desde el comienzo como un sistema binario. Y otra teoría también ha supuesto que se formó la Tierra por un lado y luego la Luna surgió como resultado de una mega colisión de la Tierra con un planetoide de tamaño de Marte. O sea que en vez de ser, como en el primer caso, una captura de un planetoide, ese planetoide terminó chocando con la Tierra, como ustedes ven acá en esta secuencia de imágenes, arrancando mucho material de su superficie. Ese material quedó girando en torno a la Tierra y finalmente se reacumuló y formó la Luna. Bueno, eso es interesante, entonces eso sería una forma, megacolisiones con objetos que existían en esa época de gran tamaño, planetoides, podría entonces dar lugar a explicar que se formaran discos de materias en torno a los planetas, que eventualmente pudieron luego evolucionar y ir reacumulándose para formar uno o más satélites. En el caso de la Tierra, entonces, sería la manera de explicar que de esa manera se formó la Luna. Quiero decir que si bien esta teoría hoy es una teoría que está en boga, todavía hay mucha discusión y mucha controversia y todos los detalles no son, no han podido ser satisfactoriamente aclarados, de manera de que todavía sigue la discusión sobre este tema. Bueno, yo les hablé entonces al pasar de que al comienzo, cuando se formaron los planetas, hubo muchas colisiones, incluso con objetos de gran tamaño, nosotros llamamos planetoides, y esas colisiones se pueden observar sobre todo en aquellos objetos sin atmósfera y sin procesos de erosión, como es el caso de la Luna. O sea, las cicatrices que muestra la Luna
Vean ustedes, hay algunas cuencas, hay zonas oscuras que se llaman los mares, que son zonas que han sido cubiertas de lava. Todas lugares, todas sugieren entonces que estos objetos estuvieron sujetos en sus comienzos a un intenso bombardeo de eh, planetesimales y planetoides que había en la región, en el disco protoplanetario. Bueno, entonces otro tema interesante es de dónde surge el agua terrestre, porque como nosotros vimos cuando explicamos entonces los planetas que se formaron dentro de la línea de nieve, o sea, en la zona donde el agua no pudo condensar, fueron objetos rocosos. Y si había algo de agua, de poca agua que pudieron haber atrapado, era a través de silicatos, o sea, en la composición, en la estructura, en la composición química de los minerales que formaron esas rocas, lo que nosotros llamamos los silicatos hidratados. Pero parecía que eso era muy poca agua para poder explicar por qué, por ejemplo, la Tierra tiene tanta agua en su superficie. Entonces, ahí ha surgido el tema de dónde surgió el agua terrestre. Entonces, la idea es que el agua terrestre provino de objetos ricos en agua. Obviamente, el primer candidato que a nosotros se nos ocurre son los cometas, que sabemos que son ricos en agua y sabemos que de vez en cuando algún cometa choca con la Tierra. Y de hecho, entonces por mucho tiempo se pensó que el agua terrestre provenía del choque de cometas, hasta que se encontró una discrepancia importante que hizo de que nosotros tengamos que cambiar esa teoría. Entonces, para eso vamos a hablar un poco de que el agua, como ustedes saben, es una combinación química de dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Pero resulta que el hidrógeno también puede venir en dos formas isotópicas, el hidrógeno común y el deuterio, que es un hidrógeno pesado. Eh, Eso es así porque en el núcleo, mientras el núcleo del hidrógeno ordinario solo contiene un protón, el núcleo del deuterio, el protón está acompañado de un neutrón. Bueno, entonces hace de que puede haber moléculas de agua que nosotros llamamos agua pesada, en las cuales en vez de estar compuestas por el hidrógeno común, son combinaciones de deuterio e hidrógeno, o un deuterio, un hidrógeno y un oxígeno. En esencia, entonces, lo que nosotros sabemos que la Tierra, si está acá, tiene una fracción de átomos de deuterio en el agua, no en las moléculas de agua, con respecto al hidrógeno ordinario, que anda por un valor acá cercano a 10 a la menos 4. Quiere decir que por cada deuterio, más o menos, por cada átomo de deuterio hay 10 a la 4 átomos de hidrógeno en el agua de esas moléculas. Eso para la Tierra. Bueno, pero entonces cuando se midió esa misma proporción de deuterio en el agua de los cometas, se encontró con que había una discrepancia con la que existe en los océanos de la Tierra. Vean ustedes que los cometas tienen valores que son en promedio un factor de 2 mayor que en la Tierra. Quiere decir de que no parecen ser los cometas los mayores
proveedores del agua terrestre. Y lo que es interesante es que hay objetos que sí tienen el valor de deuterio e hidrógeno correcto, que son los tipos de meteoritos conocidos como las condritas carbonosas, que nosotros hablamos antes al mencionar al meteorito Allende. Entonces surge la idea que en la zona exterior del cinturón de asteroides, de donde presumiblemente provienen estos meteoritos, si bien nosotros dijimos que era zona de composición, de objetos de composición rocosa, estaban posiblemente muy cerca de la línea de nieve, y ahí entonces en estos cuerpos seguramente atraparon algo de agua, además del agua que pueden contener los propios silicatos, que, como dije antes, pueden ser silicatos del tipo hidratados, o sea, que atrapan moléculas de agua en su estructura química. Así que surgió entonces esta alternativa y hoy se piensa que posiblemente sea esa región exterior del cinturón de asteroides una proveedora importante del agua terrestre. Bueno, otro tema de interés, ya que nosotros hablamos de no solamente origen del sistema solar en su conjunto, sino de algunos aspectos importantes de su estructura, son los anillos que rodean los planetas gigantes, en particular es Saturno, ¿no? Los anillos de Saturno son muy espectaculares, ahí lo vemos, los anillos fotografiados de una sonda interplanetaria, o sea, de corta distancia, vemos esa rica estructura que tienen. Digamos que los otros planetas gigantes también tienen anillos, pero son mucho más débiles, no tienen la espectacularidad que tienen los anillos de Saturno. Bueno, existe un debate, por eso es interesante señalarlo, respecto a su origen, que no está del todo dilucidado. Entonces la pregunta es, ¿son estos anillos primordiales, resultado de cuando se formó el propio planeta y a su alrededor se formó un disco de material residual, como si fuera un sistema planetario en miniatura, y esa zona, parte de ese disco quedó, fue preservado hasta el presente, formando estos anillos, o no son primordiales, sino que son el resultado de algún evento reciente, por ejemplo, algún cometa que llegó cerca de Saturno, se desintegró y los restos quedaron orbitando en torno al planeta, formando los anillos. Digamos que la desintegración puede ser resultado de la fuerza de marea que ejerce el propio planeta, que llevan a que la marea, que nosotros es una fuerza que nosotros la vemos actuar en la Tierra, por ejemplo, por causa de la Luna y el Sol, esa marea causa distorsiones en un objeto que se acerca y esas distorsiones pueden llegar a su fragmentación, si las tensiones que sufre son muy fuertes, si el material tiene una estructura muy débil. Y esto puede haber sido lo que pasó con un cometa y haber dado origen entonces a esos anillos. Quiere decir entonces que hay una discusión y hay un debate que todavía no está resuelto en relación a si los anillos de Saturno son primordiales o son o han sido adquiridos en épocas relativamente recientes. Y tal vez pueda ser una combinación de ambos, o sea, de que parte sea material primordial
que se ha ido enriqueciendo con el tiempo por agregados de objetos que pasan cerca, se desintegran y se incorpora, ese material se incorpora a los anillos. Entonces puede ser que por ese lado esté la respuesta a la presencia de anillos tan conspicuos y por qué se han preservado hasta el presente. Bueno, y para terminar la clase de hoy, lo que nosotros vamos a hablar es ver algunas observaciones de lo que pasa en otras estrellas jóvenes que se descubren, porque está claro que el sistema solar ya se formó, nosotros no podemos ir al pasado, quiere decir, evidencias observacionales de la formación del sistema solar son imposibles de obtener. Quiere decir que si nosotros queremos tener evidencias observacionales que prueben que la teoría nebular de Laplace funciona correctamente, tenemos que ir a la observación de otros sistemas planetarios que se estén formando en estos momentos. Bueno, es interesante que hace ya unas décadas de que efectivamente se ha comprobado que estrellas jóvenes tienen discos protoplanetarios a su alrededor. Este es un ejemplo del primer ejemplo que se obtuvo, que es la estrella Beta Pictoris. Lo que ustedes observan acá es un artefacto, es una manera de poder observar el disco, que es colocándole un disco que bloquea la luz de la estrella, que es muy intensa, y deja ver la tenue luz que proviene del disco que la rodea. En condiciones normales, el brillo de la estrella es tan intenso comparada con el brillo del disco de que nosotros, o sea, a simple vista o con telescopio, pero sin algún tipo de instrumental, no se podría observar. Es necesario entonces bloquear la luz de la estrella para que se pueda ver la tenue luz que proviene del disco que la rodea. Bueno, entonces lo que yo le decía, se usa un dispositivo especial que es colocar un disco en el foco de la lente objetivo o espejo, si es un telescopio de tipo reflector. Entonces ese disco bloquea la luz de la estrella central, dejando ver la tenue luz de su disco de polvo si lo tiene. Bueno, acá entonces vemos otro ejemplo de una estrella, esa estrella que está acá mencionada, que también muestra la presencia de un disco de polvo. Fíjense en que las observaciones se hacen en una banda del espectro electromagnético que es H, que es a 1,6 micras, y eso es en el infrarrojo. En el infrarrojo es una ventana conveniente para observar radiación proveniente de discos, porque ahí la intensidad de la radiación es más intensa en el disco y en el infrarrojo solo las estrellas pierden intensidad. Quiere decir entonces que la relación de brillos entre la estrella central y el disco se hace más favorable para que nosotros podamos observar al disco. Bueno, un caso interesante, volviendo a Beta Pictoris, que fue el caso pionero en donde se descubrió la presencia de un disco a su alrededor, es de que en Beta Pictoris también se descubrió a posteriori la presencia de un planeta formado, como ustedes ven acá,
Y ustedes ven acá que el planeta se va desplazando en su órbita. Eh, ven ustedes que están en distintas posiciones. Bueno, se mueve muy lentamente, entonces acá ustedes ven que el periodo orbital de ese planeta se ha estimado en 21 años. Bueno, otra cosa interesante es que no solamente es que se han observado discos protoplanetarios, sino que se han observado surcos o brechas en esos discos, como decime cuándo. Bueno, entonces acá tenemos otro ejemplo interesante, como yo le decía antes. Eh, Perdonen que hubo una pequeña interrupción acá por problemas técnicos. eh, que este disco aparece con brechas, surcos, que están sugiriendo de que ahí se formaron planetas, ¿no? Sobre todo si nosotros vemos el surco más profundo, ahí se puede explicar si ahí se ha formado un planeta que ha barrido todos sus alrededores de materia. Eh, Así que entonces, todo esto, bueno, esta imagen lo tenía con ALMA, este es un instrumento fabuloso que está en Chile, en el desierto de Atacama. Eh, es, podemos llamar un radiotelescopio. Este, Observa, digamos, en regiones del espectro muy cercano a las microondas, ¿no? Que es una región especial para observar discos de este tipo. Entonces no solamente puede detectarlo, sino que puede estudiar su estructura con mucho detalle, ¿no? O sea que lo que nosotros vamos a aprender en los próximos años va a ser increíble. Bueno, quiere decir entonces que hay todo el cúmulo de evidencias obtenidas a partir de observaciones de lo que ocurre frente a otras estrellas jóvenes, como una gran porcentaje de estrellas jóvenes observadas también muestran que contienen discos de materia, discos protoplanetarios, y en algunos casos, como estamos comprobando que en esos discos se están formando planetas, todo parece entonces indicar que la hipótesis nebular de Laplace en líneas generales es correcta. Y además, y eso es muy importante, de que la formación de discos protoplanetarios y sistemas planetarios parece ser un resultado bastante común de formación de las propias estrellas. Quiere decir que, lejos de suponer que nuestro sistema solar es un caso excepcional en el universo, parecería indicar todas las observaciones que se están realizando de que los sistemas planetarios son un resultado común de la formación de las propias estrellas. Bueno, lo cual esto, por supuesto, tiene consecuencias para otros campos, como por ejemplo el estudio de la posibilidad de existencia de vida extraterrestre y en qué lugares nosotros podríamos encontrar esa vida extraterrestre. Si nosotros pensamos que tenemos que buscarla en planetas, quiere decir que ahora sabemos de que los planetas son un resultado común de la formación de las propias estrellas y que nosotros vamos a esperar encontrar planetas alrededor de muchas de las estrellas que observemos. Bueno, muy bien.
con esto terminamos entonces la clase de hoy. Y solo queda una serie de preguntas que son una especie de síntesis de algunos de los temas que vimos para que ustedes las mediten y las puedan responder en la próxima clase de consultas. Este, bueno, véanla con la clase, ustedes tienen material, se les dio bibliografía, pueden ampliar algo, y de ahí entonces podemos comentarlas cuando demos la clase de consulta. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos veremos en la próxima.